Entre el lector y el anaquel hay un oficio, una historia y una ciudad que sigue leyendo. Bienvenidos al podcast de negocios de Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Empre Amigos. El día de hoy nos acompaña Óscar Hernández. Él tiene 32 años en el oficio de librero en México y una trayectoria que abarca desde la operación hasta la promoción cultural. Durante 15 años participó en la apertura de más de 50 librerías de Educal, la red paraestatal del gobierno federal, y también esa experiencia le dio una visión profunda del comercio del libro y del papel de las librerías en la formación de lectores. Hoy dirige Librería Bazar Cultural, un espacio independiente que desde hace 6 años se ha consolidado como punto de encuentro para lectores y autores de Guadalajara. Además, es coordinador de la sección de librerías de la Cámara de Comercio, donde impulsa iniciativas para fortalecer el gremio y organiza la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, en conjunto con la Asociación de Libreros de Occidente, el evento librero más antiguo del país. Óscar es un apasionado de la cultura, de los libros y de la construcción de la comunidad alrededor de la lectura. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Miriam, Raúl. Gracias. Gracias por la invitación. Óscar, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema de las librerías, que sin duda alguna son estos espacios en donde uno entra y encuentra paz, reflexión y pues a lo mejor como un encuentro con uno mismo. Pero detrás de ese lugar siempre hay un emprendedor que puso ese negocio. Platícanos un poco, ¿cómo empieza este sueño de poner una librería? Es una locura que a veces tenemos los emprendedores, ¿no? No sabemos en lo que nos vamos a meter hasta que realmente lo haces. Es algo que cuando tenemos diferentes empleos, creo que a todos nos ha pasado alguna vez, eh, tenemos el trabajo, digamos, ideal, tenemos un sueldo fijo y dices, bueno, en algún momento, pues tengo que hacer algo, ¿no? Llega el momento en que realmente te atreves a hacerlo, ¿no? Y aunque tenemos miedos, como yo creo que en todos lados, ese miedo, pues lo tienes que convertir en apoyo, en algo que te tiene que ir levantando, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí, al final de cuentas, cortar con el sueldo fijo que le llamamos y vámonos adelante. ¿Por qué? Porque es muy bonito al menos en los años que yo tengo de experiencia en vendiendo libros, el encontrarte con una persona, con el público que entra a la librería y los ayudas a elegir un libro, ¿no? Entonces es por eso que vamos impulsándonos a decir, bueno, pues, ¿por qué no lo hago yo? Pero ahora que sea para mí, ¿no? Que esa experiencia la comparta, pues, conmigo, con mis hijos, con mi familia, del por qué es estar vendiendo libros y hacer feliz a alguien, ¿no? Claro. Platícanos, para los que no conocemos tanto la industria, cómo es la industria de los libros, cuáles son los jugadores, cómo genera economía. Es una de las partes, yo creo que más complicadas, porque debemos de tener una relación comercial con editoriales. Ese es el inicio, obviamente. A veces empezamos a trabajar con los libros que de repente tenemos en casa y yo tenía una biblioteca ya cuando decidí dedicarme a dije, ay, carijo, tengo 20 cajas de libros, ¿no? Entonces, ahí empezamos y después hay que ir trabajando con las editoriales. eh, el estar en esto varios años me ayudó a tener relación con los vendedores, con algunos gerentes de las editoriales y de repente eso ayudó a que pudiéramos tener una relación, ¿no? Esa relación es la que nos va impulsando bueno, ahora sí voy a invertir un poquito para poder hacer que la editorial me dé créditos, porque ese es un gran problema, ¿no? Yo creo que en muchos lados, ¿no? En esta industria de la editorial, nosotros con las editoriales vamos a ir trabajando primero con compras iniciales para, como en todos lados, pues tienes que hacerte de un historial crediticio, ¿no? Claro. Entonces, pues tienes que ir invirtiendo para poder tener esa opción de, ahora sí ya te voy a dar un crédito, pues no sé, empezamos desde 30 meses, perdona, 30 días, Buen crédito. 60, 90,
llegamos máximo hasta 120 días Claro. de crédito. Quiere decir que el material, ya cuando estamos trabajando con la editorial en forma, pues nos presta los libros. Al final del tiempo de los 30 o 90 días, 120, les tenemos que regresar el libro y les pagamos lo que no se vendió. Es así como va más o menos, ¿no? ¿Y cómo haces esta selección del catálogo? Porque uno entra a una librería y digo, no sé cuántos títulos se manejen en promedio dentro de una librería, pero ves pues diferentes áreas, diferentes materias, diferentes conceptos. ¿Cómo empiezas definiendo a decir, oye, mi librería a lo mejor la voy a especializar en este tipo de material o mi librería va a tener todo tipo de libros? Y de ahí a seleccionar y decir, híjole, es que voy a tener estos autores y demás. Son las propias editoriales las que te van orientando y te van diciendo estos son los títulos que se están vendiendo, o ustedes como libreros empiezan a hacer alguna selección en base a sus gustos, a su perfil. ¿Cómo parte ese proceso? Cuéntanos un poco. Ahí viene es una gran pregunta, una gran disyuntiva, ¿no? Ujú. Muchas personas cuando en este caso cuando yo empecé me decían, no, pues pon tu librería y de acuerdo a la experiencia, mira, podemos ir, te dan ideas, por eso te dice podemos, ¿no? Mete los editoriales y los autores que más se venden en el momento, ¿no? Y pues uno dice, bueno, pues sí es cierto, pues es lo que vamos a ir eh, saliendo como los bestsellers, lo más vendido en este momento y todo eso. Pero ya cuando realmente tenemos la librería, sí es un gran apoyo, pero la verdad es que el seleccionar los libros es ya cuando estamos con la librería abierta y ya estás trabajando, es la misma gente, los mismos clientes te van solicitando los libros, ¿no? Sí tiene mucho que ver la experiencia, por supuesto, porque tienes que empezar con algo. Entonces, lo primero son los autores reconocidos, Ujú. no importa de qué, ahora sí que de qué edad, de qué año sean, pues tenemos que empezar con los clásicos, como en todos lados, todo el mundo te pide clásicos, porque todavía en las escuelas siguen pidiendo, ahora sí agradecemos que en las escuelas todavía sigan pidiendo libros clásicos, y de ahí partimos, ¿no? Entonces partimos con los libros clásicos, después vamos a trabajar con los autores reconocidos, los contemporáneos, los más antiguos, y hasta llegar a los bestsellers, a lo de moda que está en estos momentos, ¿no? Pero sí es una tarea muy difícil porque poco a poco tenemos que ir avanzando de acuerdo a las peticiones de los clientes y por supuesto tenemos que ir viendo, como decías en tu pregunta, el perfil que vamos a ir obteniendo para la librería. Por ejemplo, en el perfil de mi librería, inicialmente, y lo que más me entusiasma trabajar es RBA y Gredos, Ujú. que son pues, material de filosofía e historia. Y a partir de ahí es como empecé a trabajar con los demás títulos, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cómo ha cambiado el lector, la manera de vender los libros, la manera de la cadena se ha modificado o el consumidor se ha modificado? ¿Cómo has percibido tú este cambio a lo largo de tu trayectoria en esta industria? Mira, cuando estaba en la empresa anterior, que me dio la oportunidad de ir conociendo varios estados de la República e ir abriendo las librerías, nos damos cuenta que la verdad es que todo el público en general te pide casi los mismos títulos, ¿no? Entonces, sí ha cambiado obviamente, lo que les comentaba anteriormente, de los bestsellers, de los autores, los youtubers, los autores juveniles que ahorita están de moda, pero finalmente la base es el clásico, los autores pues más reconocidos, y pues de ahí partimos al final de cuentas en cuanto al a la selección de estos títulos y cómo va avanzando la, la lectura. Los muchachos, que son los jóvenes en este caso, nos piden de repente, oye, pues quiero Caballo de Troya, ¿no? Ujú. Y dices, bueno, pues ya tiene sus añitos los caballos de Troya, ¿no? Yo creo que todavía ni nacíamos nosotros JJ Benítez. cuando ya habían salido y, pues, ¿por qué me los pides? Y de repente sí me da la curiosidad y
esa es una de las ventajas que tenemos nosotros cuando somos emprendedores y tenemos nuestro propio negocio. Puedes platicar con la gente pues más abiertamente, ¿no? Entonces llegan y oye, pero ¿por qué te interesó leer pues, a este autor, este título? Y ya no, pues es que mi abuelito, mi papá, y yo lo quiero leer. Pues está bien, entonces ya empezamos a hacer las pláticas y eso es lo bonito que tienes cuando te encuentras a un joven que está leyendo algo eh, pues un poquito más atrasado, ¿no? Y lo mismo ahora con los adultos. eh, También de repente obviamente ellos nos siguen pidiendo los libros, pues regresamos al mismo Caballo de Troya, pero también nos piden, oye, pues ¿qué tenemos de, no sé, de de Elena Poniatowska, ¿no? Ujú. Dije, pues sí, aunque finalmente ahora sí que es su contemporáneo, Claro. pues todavía tenemos y sigue viva esta autora, pues bueno, ¿cómo es que se siguen solicitando algunos títulos que tenemos de estos autores que siguen vigentes, ¿no? Hoy, nuestros clientes escriben por WhatsApp esperando respuestas rápidas, pero no siempre tenemos el tiempo o el equipo para contestar al ritmo que el negocio exige. ManyChat llega justo ahí. ManyChat te permite automatizar mensajes, dirigir clientes con la persona correcta y usar inteligencia artificial para perfilar, responder dudas y dar orientación inmediata. Y no solo funciona en WhatsApp, también conecta con Facebook, Instagram y TikTok para centralizar toda tu comunicación. Si quieres profesionalizar tu atención, ahorrar tiempo y convertir más conversaciones en ventas, esta es la herramienta ideal. Y enEmpre Amigos, queremos que lo pruebes sin pretextos. Te regalamos un mes gratis de ManyChat Pro. Solo entra a manychat.partnerlinks.io/Empreamigos. Da el paso hoy y descubre cómo una buena automatización puede transformar la forma en que tu negocio conversa, vende y crea. ¿Y qué tanto en este modelo de negocio de la librería la parte de la exhibición juega? Porque creo que sí ha habido una evolución en la forma como los libros se presentan. Si yo recordara mi infancia de ir a una librería, pues eran estantes a lo mejor muy clásicos, acomodados. A hoy normalmente en una librería se suelen ver mesas, libros de pirera acomodados en islas. ¿Qué tanto juega para la selección de los consumidores el dar una disposición específica a la librería? Sí, ahí depende mucho del tamaño de librería que tengas. Claro. Eh, si son librerías pequeñas, pues depende también qué tantos libros quieras tener dentro Ujú. de ella, ¿no? La clásica exhibición, pues le llamamos el libro de lomo, que pues se le ve nada más el título, el Ujú. autor y hasta ahí. Fue aumentando conforme en la exhibición, conforme a que pues el mismo cliente dice, bueno, sí, está bonito el título, pero oye, ¿de qué es o qué? Entonces, mucha gente tiene todavía, y antes tenían más, el, el, ay, ¿puedo agarrar el libro? Ujú. Entonces, el tener el libro de lomo nos costaba mucho trabajo para que la gente se atreviera a tomar el libro, ¿no? Y todavía mucha gente nos sigue pidiendo permiso para ver si pueden revisar el libro, ¿no? Entonces, Okey. imagínate, desde ahí es donde tenemos el problema. Entonces, tuvimos que ir cambiando la forma de la exhibición de los libros. Entonces, empezamos a mostrar más la portada. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una librería pequeña, pues le vas quitando espacio los libros que quieres tener dentro de tu librería, Ujú. porque el tamaño depende del libro, la portada lo vamos a llamar como en centímetros. Si mide 10 centímetros de ancho, ¿cuántos Ujú. libros caben de lomo en 10 Claro, centímetros? Te quita eh, el tener más libros ahí, ¿no? claro. Pero también eso hace que la gente se acerque más para ver la portada del libro y ahí es donde viene la frase de un libro se ve por su portada, ¿no? Claro. Que a veces no tiene mucho que ver, pero Sí, tiene mucho, a llama veces, mucho la atención. sí, a veces es una gran decepción. Este, Ya sé. mm, digo, a mí sí me ha tocado en algunas librerías que los libros están emplayados. O sea, que de repente, o sea, sí los quieres hojear, están emplayados. Y entonces te quedas con la portada y en la parte de atrás con como un breve resumen de lo que vas a encontrar en el libro y ya tú decides si comprar o no. Algunos también, si tienen varios, pues te dejan como uno como de muestra, ¿no? Ya abierto y los otros ya como emplayados. Y esta parte
del acomodo, que si bien nos dices, depende del tamaño de la librería. Mm, ¿Tú recomiendas rotarlos, moverlos, adaptarlos o así hacer un esfuerzo que sea chiquito para poder poner alguna isla o realmente tú consideras que no tiene mayor impacto? No, claro que sí tiene es un apoyo, al final de cuentas, el tener una buena exhibición de libros, ¿no? Que aunque no exista una forma o un proceso para la Ujú. exhibición, que eso es algo de lo que en mi experiencia algunos chicos me preguntaban, ¿cómo exhibo un libro? Entonces yo, pues no hay un proceso, ¿no? Realmente tú tienes que usar tu imaginación para poder exhibir un libro. Yo siempre les comentaba, tú entras a la librería y ¿qué quieres ver en una librería? Cuando tú entres a trabajar, cuando llegues a la librería, visualiza y qué quieres ver como cliente en tu librería. Entonces ya de ahí empezamos a transformarla, ¿no? Sí es muy importante la exhibición y va creciendo pues con pilas enormes de repente para que el libro pues se le dé más atención, ¿no? Y hagamos que la gente voltee a ver, "Ay, mira, ¿qué libro es este, no? Porque tiene muchos. Ujú, Y entonces ya la gente empieza a revisar, empieza a ver los libros. Sí tiene mucho que ver el que vengan con emplayados. Y bueno, pues finalmente pues, se le quita el plástico y tan tan, ¿no? Aunque a veces algunas editoriales te digan que no. Bueno, pues tenemos que ver. Claro. La misma gente dice, bueno, ¿y de qué tamaño es la letra, no? Porque pues eso sí es muy importante, sobre todo para, eh, pues para todos, al final de cuentas, porque, bueno, en este caso, en los niños pequeños, que quieren pues letras grandes. En los jóvenes pues quieren letra pues entre pequeña y medianona, ¿no? Y nosotros los adultos pues, ya necesitamos la letra un poquito más grande. Aunque el libro les interese, si la letra no les convence, ya no se lo llevan. Claro. Es un gran problema y si no destapamos el libro, pues menos se lo van a llevar, ¿no? Sí es importante la exhibición y el que el libro esté destapado al final de cuentas. Ahora, en México existen, según datos del INEGI, alrededor de 1,200 librerías. La mayoría son cadenas independientes o negocios propios. Porque a veces cuando hablamos de librerías, pues pensamos en estas grandes cadenas, alguna muy famosa de anuncios amarillos, pero realmente la mayoría de las librerías son negocios propios, son negocios independientes. ¿Qué tanto las librerías juegan en la creación de comunidad en donde se encuentran? Porque no solo es la venta del libro, también a veces hay encuentros con autores, a veces también actividades culturales. Platícanos un poco de este desenvolvimiento de la librería dentro de su comunidad. Fíjate que es algo también de lo que me, me impulsó a tener mi propia librería, ¿no? El convivir con la gente. Les llamamos hasta en algún punto librerías de barrio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los mismos vecinos de repente están en la librería y empiezas a crear alianzas, amistades y platicar eh, con ellos y de repente ya están aquí cada semana y empezamos a platicar. Entonces, es la diferencia entre una librería eh, pequeña, independiente y a una cadena de librerías es que nosotros pues lo vemos más personal y nos convertimos tal vez hasta en amigos, ¿no? Y en una cadena de libro, pues entra el cliente, va, escoge y se va. Y no, hasta los mismos vendedores de repente ni los dejan siquiera platicar con los clientes ni siquiera para ofrecerles otros títulos, ¿no? Ujú. De tanta gente que de repente tienen y tanta rotación que tienen de personal, pues ni los dejan, ¿no? Claro. Entonces, la ventaja en que tengamos nosotros nuestra librería de barrio, nuestra librería independiente, es eso, el tener algo personal con los clientes, ¿no? Nos ayudan, nos apoyan mucho en, a veces hasta en selección de libros, fíjate, por la plática que tenemos, ¿no? ¿Y por qué no tienes este autor? ¿Y por qué no viene? Entonces empezamos a buscar dentro de eh, el acervo que tiene la editorial, títulos que les interesen a nuestros clientes, porque de ahí también va saliendo, ¿no? Me preguntan mucho por X, Y de autor o temas, ¿no? Entonces, pues empezamos a buscar entre los listados que tenemos de las editoriales y bueno, empezamos a hacer pruebas, ¿no? La ventaja de que podemos en algunas editoriales regresar los libros, ¿no? Si no se venden, pues nada más no los maltratemos y se Ujú. regresan, ¿no? Entonces Claro. es un apoyo. Esa es una ya gran ventaja.
Hasta ahorita, digo, nos has compartido dos cosas muy importantes en el negocio de la librería, que es elegir el inventario y la exhibición. ¿Cuáles serían algunas otras recomendaciones o algunos errores que has cometido, este, que, que pues hasta que estás teniendo tu propio negocio te das cuenta? Atención, horarios, ubicación, o sea, ¿qué otra situación consideras que es importante transmitir? En primera instancia es la ubicación, claro. Cuando me emprendí, eh, vas buscando lugares, locales y la experiencia que tuve, a veces utilizas un poco el marketing, vas viendo eh, qué tantas personas pasan por aquí, a qué horas, porque tienes que estar viendo ahí, ¿no? Pero a veces no se puede, ¿no? Porque tienes que elegir el local que se adecua a tu bolsillo, al presupuesto, y esa es una elección que a veces dices, bueno, es que yo ya quiero tener en este caso, mi librería, Ujú. y tomamos una decisión como es muy pronta. En este caso a mí sí me falló la ubicación de mi primer lugar en la librería. Pero bueno, finalmente es algo que a lo que tenemos que, que tener, yo creo que todos los emprendedores, ¿no? Cuando quieres empezar ya, ¿no? Tenemos que eh, tomar decisiones que sí dices, ay, ni modo, pues tuve unos 3 años ahí, ¿no? Como en muchos Ujú. lugares que tienes que llegar a rentar, porque también es otra de las cosas, ¿no? Hay que llegar a rentar, no tenemos lugares propios, ¿no? Y bueno, pues se acabó el contrato y dije, ay, qué bueno, buscamos y el cambio fue muy bueno cuando se terminó ese contrato con el anterior, ¿no? Y sí tiene mucho que ver el punto de en donde estuviste, ¿no? Porque la gente de, es que estás muy lejos, ¿no? O uno de los problemas que tenemos aquí en Guadalajara es que yo sé, hace mucho calor o a veces llueve mucho, no caminamos, ¿no? Sí. Yo les decía, estábamos en un evento en el centro de Guadalajara, y la librería está a 6 calles y no quieren caminar para allá, ¿no? Y pues, estamos a 6 calles, no puedo tener todo en una feria de libro, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, pero en la librería lo tengo, sí, luego voy, nunca fueron, ¿no? Sí. Bien. Y ahora, hace rato nos platicas un poco esta experiencia del contacto con la gente. A mí me hace sentir como que el dueño de la librería, pues es una persona que tiene que tener un oficio y una vocación, muy específica, pues para el negocio. Platícanos un poco alguna anécdota o algo que te haya pasado con algún cliente, que recuerdes y que digas, ah, caray, ahí vi que, pues, cómo ayudaba a la gente o cómo me formaba parte de esta comunidad. Claro que sí, tiene mucho que ver el tener el contacto directo, ¿no? Es como te comentaba al principio, el, el poder platicar con alguien Ujú. que no sea un conocido y que de repente nos volvemos conocidos gracias a los libros, Claro. pues es una experiencia que yo voy a seguir teniendo. Es una satisfacción al final de cuentas el poder tener una plática con alguien eh, eh, desconocido en una instancia y gracias a los libros pues te haces una amistad, ¿no? Te creas una amistad. Entonces sí es una experiencia que yo siempre voy a compartir, el poder tener, eh, ya estando en una librería propia, esa gran experiencia y la verdad es que me ha sucedido aquí ahora en la librería, eh, ya hasta de lejitos, aunque no pasen, me pasan a saludar, ¿no? Así de, ya". Entonces es una satisfacción que es, "Oye, pues quiere decir que sí estoy haciendo algo bien". Si es difícil, de repente el, el- el socializar, porque además en la librería a veces no nos da mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos realmente, bueno, te voy a contar una experiencia antes Claro, de claro. regresar. Ajá. No, mucha gente me llega y me dice, yo quiero trabajar en una librería. Oye, es que has de leer mucho, ¿verdad? Y yo pues ahí ahora sí como dicen, entre mí riéndome, ¿no? Es que no leemos, no nos da tiempo de leer, claro, en la Ajá. librería no nos da tiempo de Claro. leer. ¿Por qué? Necesitamos, como lo vimos en un principio, realizar pedidos. Cuando realizamos pedidos, pues nos aventamos 4 o 5 horas revisando todo el catálogo
de la editorial, que a veces pues son miles de títulos, Ujú. y nos tarda, bueno, en este caso yo me tardo como unas 4 horas en realizar un pedido para una librería pequeñita, de cualquier editorial. Cuando terminas, bueno, o sea, son 4 horas y terminas, pues quieras que no, si te cansas, ¿no? La vista, Claro. de estar sentado. Bueno, después de eso, estar esperando a que llegue el material, eso lo hacemos con todas las editoriales que manejamos. Eh, Llega el material, lo tenemos que revisar para ver si es cierto lo que yo pedí que venga en el documento. Ujú. Después hay que etiquetarlo, después hay que seleccionarlo para acomodarlo, y después exhibirlo, bueno, después venderlo. Pasa el tiempo y ahora hay que regresarlo. Entonces hay que buscar conforme al mismo documento, volver a regresar, a revisar qué es lo que ya no tenemos, qué es lo que sí tenemos, y después empacarlo y hablarle a la transportadora y mandarlo. Se dice fácil, pero Claro. realmente es un trabajo muy, muy pesado, porque a veces llegan entre 5, 10, 15 cajas. Ayer recibí 38 cajas de una editorial, ¿no? Entonces, tenemos que estar revisando que sí esté correcto, que no haya problemas. Entonces, eso es luego lo que dicen, bueno, oye, ya no quiero trabajar en una librería, ¿no? Pero lo bonito es eso, al final de cuentas, digamos que el producto final, que es cuando ya estás vendiendo el libro al cliente, es cuando dices, la verdad es que valió la pena toda la friega que me llevé desde hacer el pedido, ¿no? Oye, qué interesante. Y en tu percepción, ok, el librero no tiene tiempo de leer en la librería, pero el consumidor lee más, lee menos, lee diferente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que leemos diferentes y leemos, sí es muy complicada como darte una respuesta que si el cliente lee más que yo leo más que el cliente, pues la verdad es que ahí sí es como algo que no podría contestarte, ¿no? Pero al final de cuentas creo que depende de qué es lo que nos guste y vamos a poder leer lo que queramos en el momento que nosotros destinemos, ¿no? Ya. En algunos momentos llego a casa y dices, todo, boto todo para allá, pero llega llegamos con estrés al final de cuentas. Entonces, ¿cómo me quito el estrés? Pues me pongo a leer aunque sea 5 o 10 páginas de un libro y con eso, mira, desaparece el estrés y entonces ya podemos hacer cosas en casa, ¿no? Porque pues, en casa hay que hacer más cosas, no nada más llegar y descansar, ¿no? Ya, digo, te lo pregunto porque las tecnologías han afectado nuestra capacidad cognitiva para bien o para mal en algunas cuestiones, y algunas personas que se dedican a la docencia han expresado que los alumnos tienen más dificultad para leer ensayos más largos y que también la retención de ese material es cada vez menor. Entonces, eh, digo, no tengo ahorita el dato del estudio y también todavía no sé estudiar a fondo las causas, pero probablemente es la exposición a estas vistas rápidas que tenemos luego en medios digitales, de rápido, lo quiero rápido, rápido, y supiamos, supiamos, supiamos. Entonces el cerebro se sobreestimula y cuando llegas a una lectura, no sé, que te vas a leer los de los clásicos, ¿no? El Quijote, un libro, no, bueno, o sea, te aburres, ¿no? Y luego te duermes. Entonces, por eso te quería preguntar, ¿no? El cómo lo has visto, pero eh, sí es una pregunta compleja. Sí, ahora el INEGI habla de que el consumidor mexicano está leyendo 3 libros al año. Eh, Digo, esta cantidad no sé si ha subido o cambiado con el tiempo, pero en tu percepción, como bien decía Miriam, ¿ves a un consumidor distinto? Hoy hay tendencias muy claras como el manga, los libros de fantasía, los cómics. ¿Ves que ha habido cambios en toda tu trayectoria del consumidor que antes te visitaba al consumidor que hoy te visita? Claro que sí, pues todo va evolucionando al final de cuentas, ¿no? Antes no existían como tal los cómics, las mangas, que Ujú, siempre han existido, nada más que a veces los, los, los conocíamos como pues, un libro de caricaturas, ¿no? ujú. Y pues al final de cuentas, pues vemos la evolución y vamos actualizándonos en cuanto al- a los temas en este caso, ¿no? Pero sí, sí claro que van cambiando las cosas, eh, y van evolucionando para llegar pues a los lectores al final de cuentas, ¿no? Sí,
cuesta mucho trabajo a veces entender bueno, oye, pero ¿cómo es posible que los jóvenes no quieran leer? No, sí leen. La verdad es que creo que en mi caso a veces he llegado al punto en donde sin tener un registro, dije, bueno, ¿quién me compra más, no? Ujú. Y sí, los jóvenes son los que me compran más, fíjate. Ah, qué Porque luego interesante. dicen, no, es que no leen. No, sí leen, Ujú, ¿no? O a veces dicen, no, es que aquí en Guadalajara no leemos. ujú. Y la respuesta que yo siempre les doy es, ¿han ido a la FIL? Y sí saben que realmente eh, quien mantiene a la FIL, al final de cuentas, somos los de Jalisco en general, porque no nada más Claro. es Guadalajara, ¿no? En Jalisco, la FIL se divide en los primeros días, le llamamos profesionales, que vienen bibliotecarios o vienen libreros de otros estados, hasta de otros países, en los primeros días que son domingo, lunes, martes y miércoles, ¿no? El miércoles empiezan ahí todos. Después del miércoles por la tarde, ¿de quién son o quién nos hace las ventas? Pues los de Jalisco o los de México o los que se quedan en algún momento, pero realmente las ventas pues las hacemos los de aquí de Jalisco, ¿no? Y digo, entonces sí hay, y además los jóvenes, porque llegan los jóvenes y vienen a buscar pues al autor de moda, ¿no? Y Ujú. los ves hasta corriendo. Alguna anécdota que eh, me sucedió hace muchos años, no sé si llegaron a escuchar de Yuya, eh, una editorial que la teníamos enfrente fue quien la trajo a la FIL y tomaron una decisión en aquellos momentos incorrecta de llevarla al stand. Al está. Fue la locura, porque la gente estaba formada desde un día anterior para ver a la famosa Wow. Yuya e hicieron un relajo en todos los stands que estábamos Ujú. alrededor de esa editorial y fue un caos. Tuvimos que cerrar el stand, imagínate, ¿no? Sí, No, no, no. Y los jóvenes, entonces Sí. regreso a los jóvenes que sí siguen leyendo, aunque las tecnologías a veces les ganen, sí Claro. siguen leyendo. confieso que yo sí me he ido a formar, a que me firmen mis libros, algunos autores. Y sí, a veces son colas que dices, ah, mira, nadie lo conoce y está bien, pero a veces sí es de irte de la mañana y el evento va a ser a la tarde y a ver si, porque también hay ciertas capacidades, ¿no? Entonces, pero es un evento muy, muy bonito, y sí hay mucho joven justamente en esos días. Sí. Y ahora, platícanos un poco, ustedes como libreros independientes, hace rato te ponía el ejemplo de las grandes cadenas, pero en realidad, pues sí, compiten contra estas grandes cadenas con grandes presupuestos de marketing. ¿Cómo es esta interacción contra ellos? ¿Cómo es competir contra estos grandes gigantes? Porque no es, creo que no es una situación única de tu ramo. La verdad es que suele pasar mucho en muchos ramos que hay una concentración de algún gran jugador o un pequeño grupo de grandes jugadores y luego un montón de independientes. Entonces, ¿cómo compiten hoy las librerías independientes ante esta acumulación de grandes jugadores? Es bien complicado, no podemos competir con ellos. ¿Por qué? Para empezar, la editorial les da preferencia, ¿no? Yo siempre les digo, nosotros, las librerías pequeñas, eh, somos los últimos a los que les dejan los títulos, ¿no? Los Mm. bestsellers, ¿no? Las novedades que están de moda. Mm. Yo hago mi pedido, me mandan el listado, me hago mi pedido y resulta que ya no llegaron cuando llega el material ya no llegó. Y oye, le pregunto al que me atiende de la editorial, ¿por qué no me llegó? Dice, No. pues es que ya no alcanzaste, ¿no? ¿Cómo es que ya no alcancé si yo hice mi pedido y ahí tenías 10,000 existencias, ¿no? Del título. Sí, Pues es que se los mandaron a las cadenas grandes, ¿no? Para no decir nombres. claro. Ujú. Digo, ¿cómo es posible? Pues si al menos mándame 3, ¿no? Es que no alcancé ni 3, ¿no? Aquellos te piden de a 100, de a 500. Le digo, Claro. bueno, pues es un gran problema que tenemos nosotros como librerías independientes y pequeñas, que las editoriales les dan prioridad a las cadenas grandes. Yo sé que ellos son los que les dejan un poquito más de ganancia que nosotros, ¿no? Pues que Claro. hay de vender 5 o 10 libros en mi librería a vender allá 500, 600 mil libros, ¿no? Digo, y
Y aunque nos comentas que pues no se puede competir y hay algunos retos que tienen que hacer, aún así logran organizarse y trabajar por la industria. Platícanos un poquito de la sección de librerías. La sección de librerías, somos una sección muy pequeña, pero que además están entre una cadena, dos cadenas por ahí grandes y las demás somos independientes. Hemos tratado de trabajar eh, y de hacer una alianza para poder trabajar en conjunto y organizar eventos y apoyarnos entre todos para, de repente tenemos reuniones en donde empezamos a platicar y ahora, ¿qué tú hiciste en tu librería? ¿Qué hiciste? ¿Por qué tuviste más gente que yo, ¿no? En este caso, claro, Ujú. estamos en puntos totalmente diferentes, pero sí nos ayudan mucho las experiencias que podemos tener entre nosotros, ¿no? Entonces, el estar en la sección de librerías ha ayudado también de repente a tener eventos que se hacen fuera de la librería, que eso es otra de las cosas que nos ha ayudado o que nos ayuda, en este caso a las librerías pequeñas, el, el, el salir de la librería. Los eventos que se realizan, pues es para acercarle los libros a la gente que no puede ir a tu establecimiento, que a lo mejor no conocía tu establecimiento, ¿no? Hay en estos 6 años que tengo de abrir la librería y que se siguen haciendo eventos en el centro de Guadalajara, la gente sigue sin saber dónde está tu librería. Estamos en este caso frente al santuario que está en mi librería, ¿no? Frente al santuario de la Virgen de Guadalupe y resulta que no saben dónde es, pero que son vecinos, ¿no? Entonces dices, Claro. "Ay, ¿cómo es posible, no? Que ahí estoy desde hace 4 años y no me conoces, ¿no?" Dicen, bueno, pues es que no voy de ese lado, ¿no? Digo, qué cara. Bueno, entonces los eventos que realizamos en conjunto con la sección nos ha apoyado y nos ha ayudado a tener nuevos clientes y que conozcan nuestro material fuera de la librería, porque esa es otra del por qué hacemos unos eventos en- fuera de la librería, es acercarle el libro pues a los clientes, a la gente que va pasando en donde se hace el evento, porque a veces hacerlo en lugares cerrados pues tampoco es como Claro. mucho de ayuda, ¿no? Sí, porque hace rato mencionabas a la FIL, pero en realidad ustedes organizan un evento que es muchísimo más antiguo, ¿no? Sí, nosotros le decimos que es nuestra Feria Internacional del Libro y la Cultura, es la mamá de la FIL, ¿no? La mamá de muchos Ujú. eventos en esto. O sea, ya vamos a llegar al número 58, entonces eso ya. Que es la Feria Municipal La del Feria Libro en Guadalajara, Municipal del ¿verdad? Libro en Guadalajara. Ujú. Entonces decimos que es la mamá de muchas ferias y de la feria y que a veces por ahí los compañeros que ya tienen mucho más tiempo que yo en la sección y en la feria organizándola, dicen, no, pues es que de ahí tomaron la idea para hacer la feria. Pues es que al final de cuentas es el ver que vamos a ir saliendo poco a poco entre todos y apoyarnos y que se hagan más eventos, ¿no? Claro. Y de ahí pues partieron muchos eventos más, ¿no? Que es esta feria municipal pues se realizó en conjunto precisamente en la sección de la Cámara de Comercio y la Asociación de Librerías de Occidente Ujú. y en conjunto también con el municipio, o sea, la cultura tuvo mucho que ver, o sea, al final de cuentas todo tiene que ser una relación en conjunto para poder realizar un evento, ¿no? Porque necesitamos permisos para instalarse y Claro. la comunicación que se debe tener ahí con todos los, los, los involucrados, ¿no? Claro. Y digo, estos años han sido ininterrumpidos y me imagino que ¿cómo, cómo logran a través de los años seguir manteniendo viva la feria? Y platícanos más sobre justo esa feria para quien no la ubica, no la conoce, dónde se ponen. Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, esta feria, como les comentaba, ya va a ser la número 58. Se realiza alrededor del Palacio Municipal de Guadalajara, un costadito de la catedral, Ujú. porque a veces hasta ni el Palacio Municipal de Guadalajara conocen, de verdad. Y yo que estoy cerca de ahí, oye, pues en el Palacio Municipal. ¿Y dónde es eso? Bueno, a un costado de la catedral. Ah, ya sé dónde es. Que no puede ser. Pero Perfecto. de verdad que, bueno, pues es ahí en el centro, es alrededor, en los Ujú. portales, decimos siempre en los portales del Palacio Municipal de Guadalajara. Eh, esta feria, pues, cuesta mucho trabajo realizar, como yo creo que todos o cualquier evento que se realice, porque tenemos que tener como mucha participación
con cultura, con ayuntamiento, con protección civil. Al final de cuentas tenemos que ir viendo, claro que se tiene que cuidar todo eso, pero ¿qué hay detrás de todo, de todo? Cuando ya hacemos una feria, pues todo eso, ¿no? El convivir con Protección Civil de Guadalajara, con turismo, porque también tenemos que ver con eso, con cultura, con los permisos que nos da el ayuntamiento para poder instalarse y tener un evento de esa magnitud, ¿no? Porque tenemos ahí, pues ya, alrededor de unos 30 expositores que son de aquí de Guadalajara. En un inicio es que todos seamos de Guadalajara, pero bueno, a veces pues vamos cambiando. Algunas librerías tienen que ir cerrando lamentablemente, entonces tenemos que ir buscándole y empezamos a buscar gente de Jalisco, ¿no? De Ciudad Guzmán han venido, de Atotonilco, han venido de otros estados y también ya la feria, hemos tratado de que la conozcan no solamente en Jalisco, sino fuera de, ¿no? Entonces han venido ya gente de Ciudad de México, han venido de San Luis Potosí, de Guanajuato. Entonces ya la feria se ha ido o estamos intentando hacer que aunque sea la más antigua, porque es la más antigua Ujú. de México, no la conocían muchas gentes, ¿no? Eh, y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, que se conozca, que la conozcan fuera de Guadalajara y de Jalisco. Y nos ha costado mucho trabajo, pero bueno, ahí vamos, como en todos, cuando empieza un nuevo año, cuando termina realmente la feria es cuando empezamos a trabajar con la nueva, ¿no? Sí, Porque tenemos que ver los permisos, luego tenemos que ver los autores que van a venir, que todas las presentaciones, bueno, hasta de repente ahí traemos mariachis, estudiantinas, o sea, la verdad es que es una feria muy bonita. ¿Cuánto suele durar? Dura 17 días. Es una también de las ferias más largas que existen, ¿no? Porque estamos eh, de, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, pues durante 17 días, que normalmente la realizamos en los primeros días de mayo, Ujú. dependiendo pues cómo vayan cambiando las fechas y que los eventos que se tienen dentro del centro de Guadalajara nos los permitan. A veces se hacen pues por ahí del 20 de abril, 22, por ahí sí. Ujú. Y a veces nos llega a tocar el 23 de abril. ¿Sí saben qué se hace, qué se celebra el 23 de abril? No, nos Día agarras en curva. Internacional del Libro, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Sí. Así es. Entonces, Bien. eh, así es, lectora. Sí, sí, sí. Entonces, también estamos intentando ver si podemos cambiar esas fechas para que nos tomen esos días Claro. una fecha tan importante del libro, ¿no? Entonces, y aquí en Claro. Guadalajara, imagínense. Y trabajar en conjunto, pues, con con universidades, a ver si podemos hacerlo. Es una tarea que tenemos que ir, eh, avanzándole, pues, actualizándonos al final de cuentas, ¿no? Porque a veces queremos como que ser muy locales y eso a veces, pues, no nos ayuda mucho. Pero qué bien esta labor que hacen en conjunto de, bueno, acercar la lectura al consumidor de alguna manera en una forma más práctica. Y la verdad es que también es un ejemplo de cómo, pues, trabajando con colegas del ramo, pues, puedes lograr cosas en conjunto que al final benefician al propio ramo y que son este tipo de sinergias que muchas veces las secciones especializadas de la Cámara se pueden encontrar y que pueden trabajar hacia adelante. Felicidades por esa labor. Y ahora quisiera preguntarte un poco en la parte del futuro del libro, porque hubo un momento en que salen los libros digitales y todo el mundo dijo, el libro va a morir y todo el mundo va a leer ahora en digital. Esto no ha ocurrido como tal, supongo que debe de haber habido algún ajuste, pero ¿tú cómo ves el libro hacia adelante? ¿Hay nuevas tendencias? Por ejemplo, ahora hay estos libros que se pueden producir on demand, en que tú lo pides y en ese momento lo imprimen y te lo mandan. Eh, ¿Para dónde va la industria? Sí, bueno, regresamos nuevamente al irnos renovando, allí actualizándose, ¿no? En aquellas épocas, cuando recién salieron eh, los libros, los audiolibros en este caso, ¿no? Ujú. Hace muchos años, yo creo que todavía no nacían ustedes. Este, nos dijeron, oye, pues vamos a empezar a vender menos libros, pues ya no vamos a tener ventas, tenemos que ir viendo qué hacemos y de repente, pues en- eran un poco alarmistas, ¿no? Ujú. Y decíamos, bueno, pues sí es cierto, nos van a quitar ventas. Al final de cuentas,
conforme vamos avanzando, van saliendo nuevas actualizaciones de libros en muchos ya eh, en el teléfono, en las tablets, hay muchas ya. Muchas cosas. Y dijimos, bueno, pues cada vez vamos a ir vendiendo menos libros físicos, ¿no? Pues resulta que no. Obviamente sí se dejan de vender Como antes. como antes, de 10 libros, ahora vendemos 8, ¿no? Ujú. Porque los mismos jóvenes, la misma gente que tienen sus aparatos en donde pueden leer los libros en las pantallas, dicen, además yo lo quiero físico, porque me Sí. gustó, que además, aunque lo tengo en mis archivos, lo quiero físico, porque no es lo mismo, no puedo tocarlo. La verdad es que el tener un libro, el tocarlo, el olerlo, Ujú. es otra de las cosas. El oler un libro, la verdad es que es una satisfacción muy, muy bonita, ¿no? Que no la puedo comentar aquí. Pero la verdad es que es tan exquisito, ¿no? Entonces, eso es algo que no se va a perder. Y obviamente vamos a ir vendiendo menos, como en todos lados. Yo creo que todo se tiene que ir eh, actualizando. Pero bueno, al final de cuentas sí llegó a caer, y sí llegó a caer un poco las ventas en aquellas épocas en donde ya cuando salió el libro digital y los archivos a estos PDFs y etcétera, sí bajaron las ventas, pero nuevamente vamos a ir retomando el, el, el auge de tener un libro en físico, ¿no? Sí, porque ahora hay hasta estos temas de decir, es que este mismo libro lo encuentro en pasta blanda y en pasta dura, y el pasta dura es como casi un artículo de colección que tienes ahí y que valoras. Este, Al final son las editoriales también, posiblemente poniéndose las pilas para seguir encontrando nuevas formas de comercialización. Bueno, ahí es un buen tema. Tenemos el libro en pasta dura, en gran formato, el pasta blanda y el de bolsillo. Entonces, y sí, el libro en pasta dura dices, bueno, pues es para tenerlo en mi casita y que esté adornándolo porque está bien bonito, porque tiene una portada bien padre. eh, pero el que voy a comprar además es el de bolsillo para andarlo trayendo Ujú. en el viaje, en el camino, y lo pueda leer en los camiones, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver la, si está empastado o no está empastado. Sí puede ser como de colección, pero además traen algo diferente. Los de pasta dura traen unas mejores ilustraciones que los de pasta suave. Los de bolsillo no traen ni ilustraciones. Entonces sí es como un lujo que podemos de repente tener. Hablemos por ahí de un libro que se llama El Señor de los Anillos. No sé si, Ujú, claro. bueno, pues hay un libro muy grande que está como de unas 3000 páginas, pero trae los 3 tomos y trae unas ilustraciones padrísimas que dices, wow, no podemos compararlo, ¿no? Y eso le corresponde a la editorial, definir un poco si hacia un autor o a una obra la saca en todas esas versiones, porque no a todos los autores le dan ese scope de tener libro objeto, el gran formato, el de bolsillo. Eso ya es algo de la editorial. Digo, tú como librero, pues cuando haces el pedido, pues aunque quieras pedir el de bolsillo de algún autor si no existe, pues no lo puedes pedir, ¿no? O sea, digo, estás hasta cierto punto sujeto a lo que la editorial quiera comercializar, ¿no? Claro, bueno, ahí ya nos meteríamos un poquito en lo que es la edición y la curaduría que hacen las editoriales para poder tomar la decisión de si lo hacen en varios formatos y además de dónde venga el libro, ¿no? Si es un libro de otros países en donde además ya tuvieron otras ediciones, ya tuvieron esa experiencia eh, de que sí les funcionó tenerlo en varios, en pasta dura, suave, y diferentes tamaños, ¿no? Y entonces se traen esa misma idea para México y a veces sí les funciona, obviamente a veces como en todos lados no funciona, pero sí viene ya lo que es la parte de la curaduría en cuanto a las impresiones que van a realizar las editoriales en México, ¿no? Platícanos un poco el término curaduría para quien no lo tiene muy conocido. ¿Qué Bueno, significa? es una palabra que creo que ya no tiene muchos años realmente. Una curaduría es, ¿qué es lo que realizamos? Es revisar qué libros voy a tener
o qué libros voy a hacer en, 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 eh, en este caso en la editorial, que revisan, que, qué seleccionar para tener en México o en las librerías. En este caso, en mi librería, yo puedo hacer, es seleccionar realmente un tema, un libro, ¿no? Eh, y porque antes, bueno, la curaduría yo tomaba la palabra como aquellos artistas que realizan y revisan que la pintura, el arte esté correcto. Entonces, al final de cuentas, lo convertimos de este lado y es sí revisar qué es lo que va a funcionar para mi negocio, ¿no? Claro. ¿Cuántos títulos tienes tú en tu librería? Nomás para visualizar de qué tamaño de catálogo y todo el trabajo que les implica administrar ese catálogo. Sí, tengo alrededor de unos 8,000 libros, perdón, títulos. Sí, 8,000 títulos. Títulos, sí, porque Títulos, ya sí. de ahí multiplícalo por 3 o 4 o 5 de Claro. cada título que tenemos, ¿no? Y ahí se convierte ya en... Y cada en- título hay que darle un seguimiento Sí, claro, ¿no? específico, claro. Y a veces, pues ahí es donde viene la curaduría, el ir viendo, revisando cuántos pido de cada uno, ¿no? Claro. A veces solamente pido uno, a veces pido 2, pido 5, 100, 10, ¿no? Claro. Depende del manejo que vayamos teniendo en cuanto a las ventas y la solicitud que tengamos de los clientes, ¿no? Hace poco un amigo me decía, hoy cualquiera escribe un libro y lo publica. Y sí, realmente existe ahorita una tendencia en que muchas personas como que se están animando a de pronto hacer una publicación. ¿Cuál sería tu opinión de esta tendencia que está surgiendo? ¿Para ustedes es algo positivo de decir, qué bueno, vamos a tener más títulos, más oferta? O a lo mejor al revés, pues complica el trabajo porque pues van a ser un montón de pequeños autores que a lo mejor no tienen tanta difusión y me obligan a tener un inventario que posiblemente no me rote. ¿Qué percepción tienen de esto? Una de los puntos por los que también abrió una librería fue eso, ¿no? Apoyar a los autores independientes, eh, que no tienen el apoyo para poder tener un libro fuera de que ellos lo tengan, ¿no? Entonces, a veces se acercan a mi librería y me dicen, oye, es que yo soy un autor, yo escribí un libro en donde eh, em, me empiezan a explicar el por qué lo hicieron. A veces son pues las vivencias, digo, está bien, vamos a tenerlo un tiempo, hay que apoyar a los autores y ellos mismos invierten para poder imprimir, no sé de dónde los impriman, pero ya de repente, oye, tengo mi libro, a ver, y me lo muestran y bueno, pues hay que darle la oportunidad de tenerlo, ¿no? ¿Qué es lo que realizamos con ellos? Bueno, pues el tener su libro exhibido durante obviamente un tiempo, porque entonces sí, lamentablemente, pues tenemos que ir viendo los espacios, el darle la oportunidad a otros autores también, ¿no? Eh, en algún momento nos convertimos también en el apoyo comercial para Claro. ellos, ¿no? Sí, es bien bonito además que un autor se acerque, porque también de repente, ay, es que como que no te quieren comentar. A veces un autor viene con su familia y él no te dice, ¿no? Porque viene, se acerca hasta el hijo y me dice, oye, es que mi papá escribió un libro. Ah, sí, a ver, tráelo y vamos a platicar. Y ahí es donde viene el apoyo que realmente debemos de darles nosotros como librerías pequeñas Ujú. a los autores nuevos. No sé si las grandes cadenas hagan lo mismo, ojalá que sí lo estén haciendo. Yo ahí sí desconozco si lo realicen, Claro. pero es algo que nosotros podemos hacer, porque además no tenemos un quien nos detenga pues este autor no lo metas, este sí, Ujú. mételo, esto. Y no. Entonces sí es una gran oportunidad que tenemos como la librería, a dárselas a los autores independientes, y ahí es donde viene también lo que es lo de la imprimir bajo demanda, ¿no? Los mismos Claro. autores, tengo una amiga por ahí que en unas páginas, creo que existen ya en, en donde puedes hacer tu pedido Ujú. y esa empresa te imprime el libro, ¿no? Sin gastar en, en, en tirajes, ¿no? Sí, Porque además un tiraje largo es más barato que hacer 15, 20 libros, ¿no? claro. Entonces, ya lo hacen. El problema es que de repente como que vendes tu alma al diablo, ¿no? Porque casi los derechos son de esas empresas, ¿no? Ya. Entonces ahí es donde, bueno, vienen otras cosas, yo creo que personales que deben de tomar cada uno de los autores, ¿no? Claro. Y, pero sí tienen que ver, porque al final de cuentas, yo creo que el objetivo principal de un autor independiente es
mi libro se está colocando, yo quiero que lean mi libro y lo están haciendo. Vendan 1 o 2, no sé, ¿no? Al final de cuentas, dice, bueno, mientras que lo lea alguien diferente a mi familia, yo creo que eso es algo muy bonito para ellos. Entonces es también el apoyo que hay que darles a estos autores. Y los llevo a los eventos también, ¿no? Claro. Fabuloso. Pues te agradecemos muchísimo. La verdad es que es fabuloso toda esta labor que realizan. Muchas gracias por seguir conservando estos espacios que, como al inicio te decía, pues traen esta calma, esta introspección y que nos permiten encontrar pues aprendizaje y mucho mayor valor para nuestras vidas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y siempre les pedimos un consejo final para nuestros amigos, algo que nos quieras dejar como recomendación. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Miriam. Pues bueno, un consejo es, si quieren proponerse algo, cúmplanlo y háganlo. No importa si de repente fallan, pues hay que volver a empezar. Al final de cuentas tenemos la experiencia de si fallamos en algo, vemos qué error cometimos para darle adelante. Entonces, Y, Oscar, coméntanos o compártenos dónde pueden encontrar tu librería, dónde están ubicados o alguna red social o link donde puedan conocer más sobre Bazar Cultural. claro que sí. Mi librería se encuentra en la calle Manuel Acuña 417, esquina con Alcalde, frente al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Es un lugar muy bonito porque además tenemos ahí todo hay eventos y se pueden hacer cosas ahí, ¿no? Entonces, en las redes sociales pues nos buscan como Bazar Cultural Paseo Alcalde y así es como nos encuentran tanto en TikTok, en todas las redes sociales, ¿no? que tenemos ahí. Fabuloso. Si ya andan por Guadalajara, por el Paseo Alcalde, pues que no dejen de visitarte. No Claro dejen que de sí. visitarlo. Pues muchísimas gracias y gracias si algo de lo que escuchaste el día de hoy te hizo inspirarte, pensar y regresar a la lectura, compártelo con otro amigo. Eso nos ayuda a seguir creando este contenido. Y no se les olvide darle like y ese bonito botón de seguir, por favor. Ayúdenos a replicar este contenido a más empresarios. Muchísimas gracias, Oscar. Un gusto tenerte Gracias, y nos Oscar. vemos hasta la próxima. Chao.